Buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno podernos reunir por este medio para poder compartir de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a compartir un tema muy importante que se relaciona con el cuidado de nuestro corazón. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña en Proverbios capítulo 4 versículo 23 que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y en el mundo espiritual, aunque no sean tan visibles, también existen límites. Estos límites definen nuestro ser y contribuyen a cuidarlo y a preservarlo. Así como en el mundo físico hay límites que definen nuestras propiedades, en el mundo espiritual también lo hay. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11 versículo 33 que lo que se ve, lo que vemos en lo natural es resultado de lo que no se ve. Si acá a las propiedades físicas le ponemos barreras que constituyen los límites para guardar nuestras propiedades físicas, cuánto más no deberíamos tener límites para guardar nuestro corazón, siendo que nuestro corazón es la parte más importante de nuestro ser. Porque si lo cuidamos, de él mana la vida, pero si no lo cuidamos, obviamente de él va a manar la muerte. La palabra de Dios nos enseña que nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo en 1 Tesalonicenses 5:23, y los límites tienen que ver exactamente con esos tres ámbitos de nuestro ser, límites físicos, límites emocionales y límites espirituales. Alguien podría pensar que eso no es una falta de amor, ponerle límites a los demás. Sin embargo, el Señor, que es amor, nos pone límites a nosotros, límites para guardar nuestro corazón. De hecho, cada uno de los mandamientos, principios, son precisamente para guardar nuestro corazón, son los límites de Dios. Dios no deja de amarnos porque nos ponga límites, más bien los límites son una manifestación de su amor para evitar que nuestro ser sea dañado. De la misma manera, entonces nosotros necesitamos poner esos límites conforme a la palabra de Dios para evitar que nuestro corazón sea dañado por otros. Dios nos pone límites para evitar que en nuestro ser sea dañado por el pecado. Nosotros debemos poner límites, o necesitamos poner límites para evitar que otras personas dañen nuestro ser. Los límites nos van a mostrar y le van a mostrar a otros dónde comienza y termina nuestro ser. Nos permiten diferenciarnos de ellos y a ellos de nosotros, así como una propiedad se diferencia de otra propiedad por el cerco, por el muro. De la misma manera, los límites y esos cercos o esos límites o esos muros definen los límites de la propiedad. De la misma manera, nosotros necesitamos poner vallas protectoras a nuestro ser que definen la propiedad de nuestro ser, donde nadie puede entrar y lastimarnos, nadie puede entrar donde no sea invitado. Cuando una persona transgrede nuestros límites o nosotros transgredimos los de ella, estamos entrando en el campo del abuso. La manifestación de la falta de amor y el abuso es la manifestación de la falta de amor al prójimo. Es una actitud egoísta por parte del transgresor, de tal manera que los límites nos permiten guardarnos del abuso en todo aspecto de nuestro ser, del abuso físico, del abuso emocional, del abuso espiritual. Hoy está muy de moda hablar acerca del abuso, pues los límites son los parámetros que nosotros ponemos para evitar el abuso de otros hacia nosotros, pero también a la inversa, evitar el abuso de nosotros para con los demás. Porque también recordemos que la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 7, versículo número 12, que así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué significa eso? Que los límites que nosotros pongamos para con nosotros son también los límites que nosotros nos debemos poner para con los demás. Y los límites son para que no abusen de nosotros, también nosotros debemos ponernos límites a nuestra acción para no abusar de los demás.
los límites producen relaciones sanas y son una manifestación del amor al prójimo. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña en Mateo capítulo 22, versículos del 36 al 40 acerca del amor. Y dice, y es Jesús hablando. A Jesús le preguntan: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Notemos que aquí el Señor nos está hablando precisamente de los límites. Dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el primero que necesita amarse soy yo. Al amarme no con un amor egoísta, no con un amor egocéntrico, sino con un amor bíblico. El amor bíblico es aquel que da su vida por los demás. El amor bíblico es aquel que ama conforme a los principios y a los mandamientos de la palabra de Dios. De hecho, todos los límites que nosotros pongamos deben estar fundamentados en la palabra de Dios. Son los límites para evitar el abuso, eso quiere decir, y el abuso es pecado, por lo tanto son los límites para evitar el pecado de los otros hacia nosotros, estorbándoles el pecado, y estorbar el pecado de nosotros hacia ellos. Y esto es una manifestación del amor al prójimo. No podemos amar al prójimo sin antes amarnos a nosotros mismos, pero como vuelvo a repetir, no un amor egocéntrico, no un amor egoísta, no un amor que solo mira lo suyo, sino un amor que es conforme a la voluntad de Dios, un amor conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. De hecho, una gran cantidad de mandamientos que tienen que ver de nuestra relación con los demás son precisamente manifestaciones de amor al prójimo. Y esos principios los tenemos que hacer nuestros para que nosotros podamos guardarnos a nosotros mismos y guardar a los demás. Por un lado, guardarnos del abuso a nosotros y también guardarnos de abusar de otros. Los límites nos permiten una buena mayordomía de nuestro ser. Usted y yo no solo somos en el ámbito cristiano, cuando hablamos de mayordomía, generalmente se entiende mayordomía del dinero, mayordomía de los bienes o de las riquezas, pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado. ¿Y qué es todo lo que Dios nos ha dado? Todo lo que tenemos, todo lo que podemos, todo lo que hacemos. La palabra dice en Juan capítulo 3, versículo 27, que nada le es dado al hombre que no le haya sido dado del cielo. Y en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10, dice: cada uno según el don que ha recibido, y todo lo que hemos recibido es un don de Dios, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y en Primera de Corintios capítulo 4, versículo 2, también la palabra nos enseña que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La mayordomía comienza con la mayordomía de nuestro ser. El don, el regalo más importante que Dios nos ha dado es nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Aparte de obviamente después de la salvación y después del regalo del Espíritu Santo en nosotros. Pero después de esos dos dones, de esos dos regalos y de lo que ello implica, el regalo más importante que Dios nos ha dado es el regalo de nuestro ser, y después de todas las demás cosas. Y necesitamos ser buenos administradores de nuestro ser, buenos mayordomos de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, así como buenos administradores de nuestras habilidades, de nuestras capacidades, de nuestros dones, de nuestros talentos, de todo lo que Dios nos ha dado, de nuestras relaciones. Dentro del ámbito, ser buenos administradores o buenos mayordomos de las relaciones que Dios nos ha permitido implica precisamente poner los límites. Los límites para la acción de los otros con respecto a nosotros y nuestra acción para con los demás es una expresión de la mayordomía de nuestro ser y de la mayordomía del ser de los demás, de la mayordomía de nuestras relaciones. Por el otro lado, el poner límites
produce libertad. No nos cargamos con responsabilidades que no son nuestras. El poner límites también implica no asumir responsabilidades que son del otro. En Juan capítulo 8, versículo 31, nos enseña la palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y muchas veces nosotros somos esclavos de los demás en cuanto que nos convertimos en personas que cubren las deficiencias de los demás, en las irresponsabilidades de los demás, que asumimos la responsabilidad que debería asumir otra persona. Entonces ahí nos convertimos en esclavos de esa persona, perdemos nuestra libertad, y al perder nuestra libertad, y dice la palabra que si nosotros nos convertimos en siervos de otros y cuando asumimos sus responsabilidades sin permitir aceptando la irresponsabilidad de ellos, nos convertimos en esclavos de ellos. Estamos sirviéndole a ellos, y sirviéndoles a ellos nos convertimos en esclavos de ellos. La palabra de Dios dice que si servimos a los demás, que si nosotros nos ocupamos de quedar bien con los demás y generalmente asumimos las responsabilidades de otros para quedar bien con los demás, entonces nos volvemos esclavos de ellos. En resumen, los límites se refiere a limitarnos a nosotros mismos nuestra exposición a las conductas inadecuadas, inconvenientes, pecaminosas, destructivas de otros. Que al final todas estas conductas inadecuadas, inconvenientes, pecaminosas, destructivas, constituyen abuso, ya sea abuso físico, abuso emocional, abuso espiritual, abuso económico, etc. Y los límites definen cuánto abuso estamos dispuestos a soportar de parte de otros y de nosotros mismos, porque al permitir un abuso de otros estamos abusando de nosotros mismos. ¿Qué es abusar? Abusar es usar a otros para un fin diferente al cual fueron creados. El abuso es usar una cosa, digamos, yo abuso de la computadora del trabajo, por ejemplo. Abuso de la computadora que me dan en mi trabajo cuando uso la computadora para mis cosas personales. Estoy usando algo que me dieron para otro fin, estoy desviándolo para un fin egoísta, que es el fin personal. Entonces, y lo mismo sucede con muchas otras cosas. Cuando uso un vehículo que me han dado para mi trabajo y lo uso para fines personales, obviamente estoy cometiendo un abuso porque estoy usando algo que me dieron para un fin diferente al cual me lo dieron. De la misma manera, el abuso entre personas es usar a las personas de una forma diferente para la cual fueron concebidas. Las personas fueron concebidas para bendecirnos y para bendecirlas. Las personas fueron concebidas para que las amáramos y para que nos amaran. Cualquier abuso es ir en contra de ese propósito que Dios nos ha dado. Hoy están de moda algunos términos que tienen que ver con esto de los límites. En realidad no son términos, son términos que el mundo le ha dado a cosas que ya la Biblia le había dado anteriormente. Por ejemplo, habla de abuso. El abuso es pecar contra otros. Y la palabra de Dios nos dice que no pequemos contra otros haciéndole lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Y que hagamos con otros lo que queremos que ellos hagan con nosotros. De tal manera que realmente la palabra abuso se refiere a pecado. Por un lado. Por el otro lado, las relaciones tóxicas generalmente son relaciones de un abusador hacia un abusado, de control y de manipulación, y para eso la palabra de Dios le llama a este tipo de relaciones bajo el espíritu de Jezabel, relaciones bajo control y manipulación. Las personas no fuimos diseñadas para ser manipuladas ni controladas, fuimos diseñadas para ser amadas. Así que cuando nosotros ponemos límites,
estamos limitando nuestra exposición a los abusos, a las relaciones tóxicas, a que los demás pequen contra nosotros, a que caigamos bajo un espíritu de manipulación y de control, bajo un espíritu jezabélico. Y también nos protege a nosotros de no caer en relaciones de abuso hacia otros o en relaciones de manipulación y de control hacia otros, pretendiendo cambiar el corazón de ellos para fines egoístas nuestros. Los aspectos a considerar para poner límites sanos y protegerlos. El primer aspecto es que no solo necesitamos ponerlos, sino también necesitamos protegerlos y cumplirlos. No se trata de ponerlos solo en el papel y dejarlos ahí volando. No, si vamos a poner límites es para que esos límites sean cumplidos, para cumplirlos en función de ponerle límites a los demás con respecto a nosotros y de ponernos límites a nosotros con respecto a los demás. Y esos límites deben ser simétricos. El límite que yo pongo para conmigo es también el límite que yo me pongo para con los demás, de acuerdo a lo que nos dice Mateo capítulo 7, versículo 12. Por el otro lado, necesito considerar que poner límites es estar expuesto a las personas que se comportan más allá de los límites de lo que estamos dispuestos a recibir a otros. Es decir, al poner un límite estamos prácticamente exponiéndonos a que las otras personas se molesten, porque ya no van a poder hacer con nosotros lo que ellos quisieran. Al poner límites, estamos limitando la exposición de nosotros a personas abusadoras, y obviamente eso va a provocar molestia en los demás. Necesitamos estar preparados para ello. Jesús puso límites. Y los límites de alguna manera nos molestan. Algunos de los límites de Dios nos molestan, pero esos son límites para nuestra seguridad. Los límites le van a molestar a otros porque implica que ya no pueden hacer lo que se les da la gana con nosotros. Ya no pueden actuar de una manera egoísta, ya no pueden actuar de una manera egocéntrica, ya no pueden controlarnos, ya no pueden manipularnos, ya en pocas palabras ya no pueden hacer lo que se les da la gana con nosotros. Tienen que respetar ciertos límites. Les limita la conducta de ellos hacia nosotros, hacia parámetros que para nosotros sean aceptables. Para ellos puede que no sean aceptables, pero para nosotros son aceptables y son necesarios para proteger nuestro corazón. Por ejemplo, una forma de poner un límite es: no voy a permitir que alguien me diga que yo soy tonto, inútil, incapaz, etc. Esos son adjetivos degradantes. No voy a permitir que alguien lo diga. Si cometí un error, ok, cometí un error. Está bien que me digan que cometí un error y que me expliquen en dónde está el error, pero eso no les da el derecho de ponerme un calificativo menospreciándome, insultándome. Y de hecho, la palabra de Dios dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Así que ese es un límite, ese es un ejemplo de un límite. Nuestro modelo para poner límites es Dios. Él nos determina los límites de lo que es la conducta aceptable para con Él y lo que Él espera de nosotros, y también lo que Él está dispuesto a hacer por nosotros. Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo que Él no hace por nosotros. Por eso ahí está la reciprocidad de los límites. Si Dios nos dice, por ejemplo, que le amemos, es porque Él nos va a amar primero. Si Dios nos dice que seamos justos, es porque Él primeramente es justo para con nosotros. Así que si nos damos cuenta, aún en la relación con el Señor hay simetría. Él no nos pide algo a nosotros que Él no está dispuesto a hacer por nosotros. Entonces, y el Señor no nos obliga a cumplirlos, pero cuando no los cumplimos,
Él se aleja de nosotros. En Isaías 59, versículo 2, la palabra de Dios dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El Señor no nos obliga a cumplir sus mandamientos, pero eso sí, cuando nosotros transgredimos sus mandamientos, que es abusar de Él, entonces Él simple y sencillamente se retira, guarda distancia. Y lo vemos en varios pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, David era el hermano menor. Probablemente David era un hijo fuera de matrimonio del papá de Elí. Los demás hijos a David lo menospreciaban. De hecho, aún el papá lo consideraba, como en una condición diferente a la de sus demás hijos. Cuando llega Samuel para ungir al que sería el siguiente rey de Israel, David no es llamado por Elí, y eso significa que Elí le daba una consideración diferente, probablemente porque no era un hijo de matrimonio, por un lado. Por el otro lado, cuando Elí envía a David a preguntar por sus hermanos en la guerra, y su hermano mayor, apoyado por los otros dos hermanos, ofenden, tratan mal a David. A partir de ahí, los hermanos de David no vuelven a ser mencionados en la Biblia. ¿Qué significa? Que a pesar de que David llegó a ser rey, él se apartó de sus hermanos para evitar que sus hermanos se burlaran de él. El mismo Señor Jesucristo, antes de que Jesús fuera crucificado y resucitara, sus hermanos no creían en él, y en la palabra de Dios encontramos que se burlaban de él. Entonces, para evitarles el pecado, para estorbarles el pecado y para guardar su corazón, Jesús, en lugar de vivir en Nazaret, se va a vivir a Galilea. Lo mismo pasa con sus conciudadanos. La palabra de Dios nos enseña que cuando él llegó a Nazaret, entró en la sinagoga, quiso hacer milagros ahí, pero por la incredulidad de ellos no los pudo hacer. Y él ahí es donde dice: no hay profeta sin honra en su propia tierra. Por eso él se aparta de Nazaret y se va a Galilea. Y pone la sede de su ministerio en Galilea, y más específicamente en la ciudad de Cafarnaúm. Y es guardando su corazón y guardando el corazón de los demás, estorbándole. Cuando nosotros ponemos límites, no solo estamos guardando nuestro corazón, estamos evitando, estamos estorbándole el pecado a los demás. Y recordemos que el pecado de Elí, el sacerdote Elí, el pecado del sacerdote Elí con respecto a sus hijos fue que no les estorbó el pecado. Entonces, es decir, no les puso límite a los abusos que ellos estaban cometiendo en el sacerdocio. Y por eso Dios lo desecha, y Dios los desecha a ellos del sacerdocio. Entonces, el no poner límites es no estorbar el pecado de los demás hacia nosotros, y no estorbar el pecado de los demás hacia nosotros es en sí mismo un pecado. Así que de la misma manera, los límites que nosotros ponemos no son de cumplimiento obligatorio para los demás, son de observancia para los demás, pero no los podemos obligar a cumplirlos. Pero si no los cumplen, entonces tenemos todo el derecho de poner distancia, de separarnos de esas personas. Amarlas de lejos no significa odiarlas, no significa tener resentimiento, pero mejor de lejos. Como dice un dicho: de lejos se ven los toros y solo de cerca se torean. Entonces no vamos. El Señor nos dijo: si te dan en una mejilla, pon la otra, pero no dijo: anda a buscar que te estén dando en la mejilla. Eso sería no estorbarle el pecado a los demás, eso sería no estorbar el abuso de los demás para con nosotros. Entonces, de la misma manera,
que Dios se retira de nosotros cuando nosotros infringimos sus límites, de la misma manera Dios en su palabra nos exhorta en varias oportunidades a que nos alejemos de las personas destructivas en su comportamiento hacia nosotros. Por ejemplo, en Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 17, dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos más, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Y qué significa tenerle por gentil y publicano? No estar en yugo desigual con esa persona, es decir, no tener cercanía, no tener intimidad. En 1 Corintios, capítulo 5, versículo 9 al 13, también dice la palabra: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis que ninguno, que llamándose hermano, fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzguéis vosotros a los que están adentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ahí nos está hablando de poner distancia con alguien que está constantemente abusando de los demás. En Judas, capítulo 1, versículo 21 al 23, también dice la palabra: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Eso significa poner distancia. No implica, poner límites no implica que seamos poco amorosos con los demás, sino al contrario, protegemos el amor del prójimo porque le estorbamos el pecado. Protegemos el amor a nosotros mismos porque no nos exponemos a conductas que nos dañan. Y protegemos el amor a Dios porque al estorbarle el pecado a la persona evitamos que ésta peque y que dañe el corazón de Dios. Así que poner límites es proteger el amor al prójimo, el amor a Dios y el amor a nosotros mismos. Necesitamos aprender a decir que no a nosotros mismos, a los demás, en primer lugar a nosotros mismos y en segundo lugar a los demás. Muchas veces nosotros permitimos el abuso porque no nos atrevemos a decir no, y decir no es el primer límite que necesitamos poner. Decir no a las cosas que son inconvenientes para nosotros conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Decir no a lo que es inconveniente para salvaguardar nuestro corazón, evitando que deje de manar de nuestro corazón la vida. Entonces poner límites significa aprender a decir que no, comenzando por decirnos no a nosotros mismos. Nosotros los creyentes queremos queremos ser mucho más misericordiosos que Dios. Los creyentes queremos ganarnos el aprecio de todo el mundo, incluidos los no creyentes, y por eso muchas veces no aprendemos a decir no a cosas inconvenientes y nos exponemos a las cosas inconvenientes. Usted y yo necesitamos aprender a decir que no. Y como dice nuestra hermana Blanca Ruano, la palabra, el mismo Jesús nos dijo, sea tu sí, sí y tu no, no. Necesitamos aprender a decir que no. Ese es el primer límite que necesitamos aprender a poner. Porque los deseos destructivos, como otros que sin serlo pueden no ser adecuados o convenientes para nosotros en particular, nos van a causar problemas. Esos límites, los límites que nosotros pongamos, van a requerir de nosotros, primero que nada, dominio propio, que es un fruto del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, la palabra de Dios dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre o humildad,
y templanza, que es dominio propio. Entonces, una de las cosas que va a requerir el poner límites es dominio propio, y dominio propio también significa obediencia, y tanto el dominio propio como la obediencia son un fruto del Espíritu. Por lo tanto, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, que los determinemos guiados por Él. Recordemos que la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 14, dice que nos enseña que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. Y entonces esos límites deben ser guiados por el Espíritu y ser determinados por convicción, con conocimiento, voluntariamente, por misericordia a nosotros y por misericordia hacia los demás. Todo lo cual implica que debemos asumirlos voluntariamente y no obligados por otras personas. O sea, los límites, mis límites los pongo yo. Mis límites no los va a determinar otro. ¿Por qué razón? Porque el que tiene que cuidar su ser soy yo. El que tiene que cuidar su cuerpo, su alma, su espíritu, soy yo. No es el otro el que tiene que cuidarme a mí. Soy yo, en primer lugar, el que me tengo que cuidar. Por lo tanto, yo conozco, y el Espíritu Santo conoce mis límites, conoce cuál es el límite a partir del cual mi ser, espíritu, alma o cuerpo es dañado, y entonces el Espíritu Santo me va a ayudar a poner esos límites. Deben ser determinados con la ayuda de Él y deben ser conforme a la palabra. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en el Salmo 119, versículo 105, que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Y siendo que el Espíritu Santo es nuestro guía también, el Espíritu Santo nos guía conforme a la palabra. Por lo tanto, los límites deben estar de acuerdo en cuanto a lo que dice la palabra de Dios y en cuanto a la dirección del Espíritu Santo. Los límites y el amor. Poner límites no es contrario al amor. Al contrario, es una responsabilidad de amor. El amor es parte de la naturaleza misma de Dios, y aunque Dios nos ama infinitamente, Él es amor, Él nos pone los límites necesarios. Y miremos esto que es importante. El amor de Dios es infinito, el amor de Dios es eterno, pero el amor de Dios no es ilimitado. El amor de Dios tiene límites, nos pone los límites. El que me ama guarda mis mandamientos. Ese es un límite, ese es el más grande límite. El que me ama guarda mis mandamientos. Ahí nos está poniendo un límite. Dios nos pone límites. ¿Por qué? Porque nos pone límites. En primer lugar, para mantener su relación con nosotros como Padre. Hebreos capítulo 12, versículo 14, es un pasaje que está después de la disciplina del Señor. En Hebreos capítulo 11, versículos del 3 capítulo 12, versículos del 3 al 11, nos recuerda que el padre que ama a sus hijos los disciplina, y que el que no disciplina a sus hijos es porque considera a sus hijos como un bastardo, como un estorbo. Y parte de la disciplina es poner los límites. No puede haber disciplina sin límites. Entonces, lo primero que hay en la disciplina es poner los límites. Y esos límites son límites de amor. Límites de amor para nosotros, límites de amor para con Dios, límites de amor para con el prójimo. En Hebreos capítulo 12, versículo 14, también la palabra de Dios nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Los límites cumplen esas dos funciones. Primero, mantener la paz con los demás. Y segundo, mantener la santidad, cuidar nuestro corazón para caminar en la obediencia, en la santidad de Dios y para caminar sin conflicto con los demás. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 18, dice, y es un límite, Dios nos está poniendo un límite ahí también, dice la palabra: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir.
porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Por el otro lado, los límites también nos sirven para mantener nuestras vidas dentro de su buena voluntad, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12. Mire, el mundo es un mundo de abuso. En el mundo la discriminación, el menosprecio, los insultos, todo eso que está en el mundo constituye un abuso. Ahora que se habla de abuso, hay abuso psicológico, abuso físico, abuso sexual, abuso económico, etcétera. Pero faltan algunos tipos de abuso, de definir algunos tipos de abuso. Pero la discriminación, el menosprecio, los insultos también son abusos. Y los límites nos permiten mantener, como mencioné hace un momento, los límites nos permiten mantener nuestras vidas dentro de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, y por eso hablé de lo que hay en el mundo. El mundo es un mundo de abuso. El rico abusa del pobre, el corrupto abusa del incorrupto, los gobernantes abusan de las naciones, los que tienen poder abusan de los que no tienen poder, etcétera. Pero por eso la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, que no nos conformemos a este siglo, sino nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, los límites no solo sirven para mantener nuestra relación con el Padre, sino que también mantener nuestra relación, nuestras vidas dentro de su buena voluntad, agradable y perfecta. Y por el otro lado, los límites también nos ayudan a establecer los correctivos para que cuando nos salimos de esos límites podamos regresar a estar alineados a la voluntad de Dios. El Salmo 119, 59 nos enseña que consideremos nuestros caminos y volvamos nuestros pies a sus testimonios. Y por el otro lado, la palabra de Dios también nos dice en Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 8, que no nos olvidemos que Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si sembramos para la carne, sin límites, de la carne cosecharemos corrupción. Mas si sembramos para el Espíritu, con límites, del Espíritu cosecharemos vida eterna. Los límites de Dios son puertas de nuestro corazón que permiten dejar entrar lo bueno y sacar lo malo de nosotros, y para no dejar entrar lo malo externo. Cuando las personas respetan nuestros límites, entonces nos abrimos a ellas para ser bendecidos y bendecirlas, y seremos cuidadosos con no hacer nada que les pueda perjudicar, es decir, cerramos la puerta a lo malo. Mire, recordemos que los límites siempre son recíprocos. Los límites que yo pongo para mí son los límites que también voy a poner en mi relación con los demás. Por lo tanto, cuando las personas respetan nuestros límites, nosotros nos abrimos a ellas para ser bendecidos. Si no respetan nuestros límites, nos cerramos a ellas para no ser dañados. De la misma manera, los límites que nosotros tenemos para nosotros, que son recíprocos de nosotros para los demás, también nos van a permitir bendecir a las personas y evitar que les causemos daño. Entonces vamos a hacer de bendición para ellos. No vamos a hacer por ratos de bendición y por ratos de maldición. No vamos a hacer por ratos que los bendecimos y por ratos que los dañamos. No vamos a producir aguas dulces y aguas amargas para con los demás, como dice el libro de Santiago. Vamos a poder mantener una línea constante de ser bendición para los demás. Cuando el dejar entrar lo bueno y cerrarle la puerta a lo malo, debemos entender que lo bueno es lo que Dios llama bueno y lo malo es lo que Dios llama malo. No es lo que a nosotros nos parece
bueno o malo conforme a nuestros criterios, porque la palabra de Dios dice que hay caminos que a nosotros nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Lo bueno no depende de nosotros, lo bueno es lo que Dios dice que es bueno y lo malo es lo que Dios dice que es malo. Por lo tanto, los límites deben responder a esos parámetros. Los límites deben ser para dejar entrar lo bueno de Dios a nuestras vidas y para cerrarle la puerta de lo malo a nuestras vidas. Por el otro lado, necesitamos entender que ponemos límites conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inmutable. La palabra de Dios no depende de la cultura, no depende de las costumbres, no depende de las preferencias, no depende de las épocas. La palabra de Dios es la misma hoy y siempre. Dios no cambia. Mateo 5:18 nos recuerda muy claramente que ni una tilde ni una jota pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, los límites no deben ser según nuestro propio criterio, sino deben ser según el criterio de Dios. Lo vamos a dejar acá por el día de hoy. El próximo martes vamos a continuar con este tema y espero que haya sido de bendición para sus vidas. Es un tema del cual no se habla mucho en el cuerpo de Cristo, pero que cada día va cobrando mucho más necesidad, relevancia, porque en un mundo donde la maldad está tan extendida y está creciendo de tal manera, los abusos se están multiplicando y necesitamos prevenir los abusos, no solo del mundo hacia nosotros, sino también de entre nuestros mismos hermanos, porque se pueden dar y de hecho en algunos casos se dan. Entonces es importante que aprendamos a poner estos límites. Dios pone límite, el fundamento de los límites, como ya mencioné, es el amor. Ponemos límites por amor a Dios, para preservar lo que Dios nos ha dado como regalo, que es nuestro ser, y ponemos límites por amor al prójimo, porque así le estorbamos el pecado. Y también ponemos límites por amor a nosotros mismos, porque así guardamos nuestro corazón, para que de nuestro corazón emane la vida. Y usted no me dejará mentir, cada vez que alguien abusa de nosotros, hace algo inadecuado, porque nosotros se lo permitimos de alguna manera, porque no le pusimos límite, nuestro corazón sufre daño y tenemos que pasar por un proceso de sanidad, de restauración, de perdón, que nos roba tiempo, que nos roba energías, que nos roba bendiciones, porque no guardamos nuestro corazón. Necesitamos aprender a guardar nuestro corazón, y guardamos nuestro corazón poniendo límites. Así que vamos a dejarlo por acá el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para su vida. Espero que también lo deje pensando y meditando, y continuamos con este tema el día, primeramente Dios, el día martes de la semana entrante. Aunque es probable que el día que los estudios de la semana entrante los dediquemos al recordatorio de lo que Cristo hizo por la vida de cada uno de nosotros en esa semana en la cual Él entregó su vida por nosotros. Así que si no sería en este martes, sería el próximo martes, pero de todos modos le dejo esta introducción al tema para que usted comience a meditar en el tema, como es un tema que no es muy usual en el cuerpo de Cristo, pues necesitamos asimilarlo. Así que le invito para que medite en este tema también en este tiempo, y podamos ir estableciendo límites que protejan nuestro corazón. Muy bien, con esto hemos terminado nuestro estudio del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para su vida, y también espero que estos días que vienen sean días de bendición para su vida. Que esta noche el Señor les recupere sus fuerzas, que mañana tengamos toda la energía para hacer todo lo que hagamos para bendición, para la gloria de Dios, y que todo sea conforme a la voluntad de Él. Que tengan una bendecida noche, les mando un abrazo y nuevamente muchísimas gracias por conectarse a este estudio. Bendiciones y un abrazo para todos.